El Paleolítico, también conocido como Lítico, precerámico y preagrícola, es un periodo crucial en la historia de la humanidad. La palabra paleolítico proviene de dos términos griegos, palaios, que significa antiguo, y litos, que significa piedra. Por lo tanto, este periodo es conocido como el de la piedra antigua. Este nombre refleja la utilización principal de herramientas de piedra por parte de nuestros ancestros durante esta era. Inicio y duración del Paleolítico. El Paleolítico se inicia con la aparición de los primeros homínidos hace aproximadamente 2 millones de años y termina alrededor de 7000 años antes de Cristo. Este periodo es considerado el más antiguo de la prehistoria y abarca una gran extensión temporal que lo convierte en el más remoto, extenso y menos conocido de la historia de la humanidad. Primeros homínidos y su evolución. El Paleolítico se inició con la aparición de los primeros homínidos, como el Australopithecus, a finales de la era terciaria. Estos primeros homínidos marcaron el comienzo de una serie de cambios evolutivos significativos. Con el tiempo, los Australopithecus dieron paso a otras especies de homínidos, como el Homo habilis, Homo erectus y finalmente el Homo sapiens. El Homo habilis, por ejemplo, fue uno de los primeros en usar herramientas de piedra de manera sistemática. Estas herramientas, aunque rudimentarias, permitieron a estos primeros humanos realizar tareas básicas como cortar carne y romper huesos para extraer el tuétano. La evolución continuó con el Homo erectus, quien desarrolló herramientas más sofisticadas y aprendió a controlar el fuego, lo que representó un avance significativo en términos de supervivencia y adaptación al entorno. Vida comunitaria y adaptaciones técnicas. La vida durante el Paleolítico se caracterizaba por una constante lucha del ser humano con el medio natural y los animales. La supervivencia era una tarea ardua y peligrosa. La vida era dura y la supervivencia del hombre durante este periodo se debe en gran medida a la vida comunitaria, el ingenio, los descubrimientos técnicos y la capacidad social que desarrollaron. Tecnología y herramientas. Las herramientas de piedra son una de las características más distintivas del Paleolítico. Inicialmente estas herramientas eran simples guijarros afilados, pero con el tiempo se fueron sofisticando. Los homínidos aprendieron a fabricar herramientas de mayor precisión, como bifaces, puntas de lanza y raspadores. Estas herramientas no solo mejoraron la capacidad de los humanos para cazar y procesar alimentos, sino que también les permitieron construir refugios más eficientes y protegerse de los depredadores. El desarrollo del fuego fue otro avance crucial durante el Paleolítico. El control del fuego permitió a los humanos cocinar alimentos, lo que no solo mejoró la digestión y el valor nutricional de los alimentos, sino que también proporcionó calor en climas fríos y una forma de ahuyentar a los animales peligrosos. Además, el fuego facilitó la socialización, ya que las hogueras se convirtieron en puntos de reunión donde las personas podían compartir historias y fortalecer los lazos comunitarios. Vida social y comunitaria. La vida comunitaria era esencial para la supervivencia durante el Paleolítico. Los humanos vivían en pequeños grupos nómadas que se movían constantemente en busca de alimentos. La cooperación y la división del trabajo eran fundamentales para la supervivencia. Mientras que algunos miembros del grupo se encargaban de la caza y la recolección de alimentos, otros se dedicaban a la fabricación de herramientas, el cuidado de los niños y la preparación de refugios. La comunicación también jugó un papel crucial en la vida comunitaria. Aunque el lenguaje hablado no estaba tan desarrollado como lo está hoy, los humanos del Paleolítico utilizaban una combinación de gestos, sonidos y expresiones faciales para comunicarse. Esta capacidad de comunicación permitió una mejor coordinación durante las cacerías y otras actividades grupales. Arte y cultura. El Paleolítico también fue una época de desarrollo cultural y artístico. Las primeras manifestaciones de arte rupestre datan de este periodo. Las cuevas de Altamira en España y las Caux en Francia son ejemplos famosos de arte paleolítico.
Estas pinturas, que representan animales como bisontes, caballos y ciervos, así como figuras humanas y signos abstractos, proporcionan una visión fascinante de la vida y las creencias de los humanos prehistóricos. Además del arte rupestre, los humanos del Paleolítico también crearon pequeñas esculturas, conocidas como Venus paleolíticas. Estas figuras femeninas, hechas de piedra, marfil o hueso, destacan por sus formas voluptuosas, y se cree que tenían un significado simbólico relacionado con la fertilidad y la maternidad. Caza y recolección. La economía del Paleolítico se basaba principalmente en la caza y la recolección. Los grupos humanos cazaban animales salvajes, recolectaban frutas, nueces, raíces y otros recursos naturales para subsistir. La caza era una actividad peligrosa que requería habilidades, cooperación y el uso de herramientas especializadas. La recolección, por otro lado, proporcionaba una fuente más constante y predecible de alimentos. Los grupos nómadas seguían a los rebaños de animales y se movían según las estaciones y la disponibilidad de recursos. Esta movilidad les permitía explotar diferentes ambientes y minimizar el impacto ambiental de su presencia. Los cazadores-recolectores del Paleolítico desarrollaron un conocimiento profundo de su entorno, incluyendo el comportamiento de los animales y las propiedades de las plantas. La última glaciación y su impacto. El Paleolítico terminó con la desaparición de la última glaciación. Durante este periodo, los cambios climáticos tuvieron un impacto significativo en la vida de los humanos. Las glaciaciones provocaron fluctuaciones en el nivel del mar, la expansión y contracción de los glaciares y cambios en la vegetación y la fauna. Estos cambios obligaron a los humanos a adaptarse constantemente a nuevos entornos y condiciones. Con el final de la última glaciación, el clima se volvió más cálido y estable, lo que permitió la expansión de los bosques y la aparición de nuevas especies animales y vegetales. Estos cambios crearon un entorno más favorable para la vida humana y sentaron las bases para la transición hacia el Neolítico, una época caracterizada por la agricultura y la sedentarización. Conclusiones. El Paleolítico es un periodo fundamental en la historia de la humanidad. Durante esta era, nuestros ancestros desarrollaron las primeras herramientas, dominaron el fuego, establecieron estructuras sociales complejas y comenzaron a expresar sus pensamientos y creencias a través del arte. A pesar de los desafíos y las adversidades, los humanos del Paleolítico demostraron una notable capacidad de adaptación y supervivencia. La constante lucha del ser humano con el medio natural y los animales durante el Paleolítico no solo moldeó nuestra evolución biológica, sino también nuestra evolución cultural y social. La vida comunitaria, el ingenio, los descubrimientos técnicos y la capacidad social desarrollada durante este periodo sentaron las bases para el desarrollo de las civilizaciones humanas posteriores. En resumen, el Paleolítico representa el comienzo de la historia humana, una época de descubrimiento, innovación y adaptación que estableció los cimientos de todo lo que vendría después. La comprensión de este periodo nos ayuda a apreciar la tenacidad y creatividad de nuestros ancestros y nos proporciona una perspectiva invaluable sobre el origen y desarrollo de la humanidad.